Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos un vídeo más. Esta vez no os voy a traer una partida, sino un pequeño unboxing de un juego que nos ha llegado hace relativamente pocos días, ¿vale? Y no es ni más ni menos que uno que estamos esperando ya hace mucho tiempo, y es el Hell Arrives de la One Stone Series. Por fin, bien, después de tanto tiempo. La espera ha merecido la pena, ¿vale? O sea, hemos esperado pues alrededor de 7 u 8 meses y al final ha merecido bastante la pena. Lo único que no os voy a poder enseñar porque no lo tengo a mano, porque andamos ahora cambiando muebles y demás, entonces lo tengo complicado acceder a los mapas XL, que también los hemos adquirido, ¿vale? Entonces, lo dicho, vamos a hacer un pequeño review y unboxing y demás para que veáis cómo está esto montado. Yo ya he destroquelado unas cuantas fichas, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a mostrar todo lo que hay. Bueno, pues aquí abrimos la caja, ya vemos que el diseñador del juego es Nicolas Scooby, el developer es Javier Romero y el artista pues Nicolas Scooby, editado por Draco Ideas, y es la One Stone Series, pues el juego este, ¿vale? El Hell Arrives. Muy bien, pues vamos a ver, antes de continuar, pues vemos la parte de atrás de la caja, ¿vale? Que aquí nos viene pues una parte en inglés, otra en castellano, los componentes y las fichitas y la dificultad, ¿vale? La dificultad yo lo pondría, sí, yo creo que ahí va bien, porque este es el mismo que el Normandy. La diferencia es en las fichas de los... Bueno, hay varias diferencias, ¿vale? Pero una de ellas, por ejemplo, es en los oficiales. Por ejemplo, este colorcito que veis, pues esto indica qué tipo de oficial es. Y entonces puede hacer que un oficial no... o sea, una compañía, por ejemplo, no cause baja porque su oficial es muy bueno, o que cause más bajas porque su oficial es malísimo. Imaginaros que esto está en color rojo. Aquí, si tú causas una baja, pues esa baja se la va a comer. Si estuviese en verde, tú tirarías el dado y si tienes suerte, pues la baja no se efectúa, por ejemplo, ¿vale? Y hay más cositas que han cambiado también. A ver, más cositas que tenemos por aquí. Bueno, pues mapas, tal. Aquí tenemos también nuevas reglas. Y venga, vamos a enseñaros qué tenemos por aquí. A ver, tenemos por aquí las reglas exclusivas, ¿vale? Vemos por aquí que son poquitas hojas, ¿vale? Muy poquitas hojas. Son 7 hojitas con todos los oficiales, su valor en puntos y todas estas historias. Y bueno, y por aquí vemos más reglitas y más faena. Bueno, aquí tenemos para el juego en solitario, ¿vale? Aquí vemos tabla de conversión de marcadores republicanos con los Intel. Y por aquí, pues para poder montártelo con tu compañía y esas cositas, tú con tu compañía, ¿vale? Que se entienda el sarcasmo, tú contigo mismo, vamos. Venga, las reglas. Vale, estas son reglas que no valen para el Normandy, ¿vale? Aquí hay cosas que no valen para el Normandy. Y hay otras que sí, pero hay cositas que no, ¿veis? Por ejemplo, aquí viene cómo funcionan los oficiales estos. Aquí lo que yo os decía, ¿veis? Esto es moral y una habilidad táctica. ¿Veis? Así que si queréis jugar al Normandy, estas reglas os pueden valer casi al completo. Digo casi, ¿vale? Antes he dicho que no valía, pero sí, lo sigo manteniendo. Estas no valen como tal para jugar al Normandy porque cambian un mogollón de cosas, ¿vale? Lo que es el juego base, o sea, esto sigue siendo, por ejemplo, AP, esto sigue siendo AT y esto sigue siendo, perdón, artillería, esto sigue siendo, perdón, artillería, antitanque, esto sigue siendo artillería, eso no cambia, ¿vale? Pero hay muchas reglas que, como os digo, cambia por completo el tema del juego. Bueno, pues como vemos por aquí, he visto que hay una fecha de modificación, que la tenemos por aquí, fecha de modificación, que es el 17/5/2021, ¿vale? Que como veis, todo esto ha sido lo que se ha cambiado respecto al original,
¿vale? En la versión 2.0. De hecho lo pone aquí. Todo el texto de color morado son actualizaciones o cambios realizados en las reglas, ¿vale? Lo tenemos por ahí y ya está. Pues ya os digo, vienen cosas en el que del Normandy y otras, pues como veis, ejército republicano tal que no os van a valer para el Normandy. Muy bien, pues venga, listo esto. Mira, aquí tenemos troqueles. Este es del bando republicano que no me ha cabido lo diré, en la mierda esta de los cubeletes estos, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Aquí tengo el bando nacional, que no tengo yo sitio para meter el republicano, así que me agencié con unas cajitas que vende Dracoideas y oye, y ni tan mal. No me ha cabido todo, necesitaría otra cajita, pero bueno, ya todo su tiempo, todo su tiempo. Bueno, como veis, aquí tenemos la parte de blindados, que no hay gran variedad como en el Normandy. Evidentemente la tecnología era diferente, de hecho esta tecnología, pues en comparación con el Normandy, es muy mierder, ¿vale? Así de claro. Y bueno, aquí tenemos, como veis, obuses tal y bueno, obuses. Tenemos aquí cañones de artillería, tenemos, ¿qué más tenemos? Ametralladoras, no son MG, son M1910 o 1910, como queréis llamarlo. Y aquí la aviación. La aviación en la Guerra Civil Española fue súper importante porque bombardearon, vamos, todo lo que quisieron y más. Era de lo más importante, yo creo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos esto y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Estos son exclusivos solo para los que fuimos miembros patrocinadores, sí, se puede decir patrocinadores del Kickstarter, ¿vale? Esto solamente vais a encontrarlo ahí. Y venía con el mapa E, que le tengo yo por aquí. Bueno, pues luego miramos los mapitas, ¿vale? Y esto ya digo, solo para patrocinadores. Así que muy bien, todo muy apañado. Por cierto, la calidad de esto está muy bien, ¿vale? Se destroquela muy bien, aunque yo diría que debería ser un pelín más gordito. Un pelín. Con un poquito más gordito, yo creo que esto estaría ya, vamos, un 200 sobre 100. Ya está un 100%, ¿vale? Pero un 200 ya quedaría fetén. Quedaría fetén. Aún así, como digo, está muy bien, se destroquela muy bien, no se rompen. Bueno, algunos sí me ha salido un poquito regulero, he tenido ahí que medio pegarle y tal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida de los troqueles en los Wargames. Que a veces, pues, alguno te falla y tal, pero bueno, es lo que hay. A ver, aquí tenemos, como veis, un mapita que está también muy bien, está plastificado, como si estuviese plastificado, por lo que yo noté en la textura y demás, parece plastificado, está, vamos, genial, genial. Lo he dicho, lo malo es que no os puedo enseñar los XL porque no tengo acceso ahora mismo a ello, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. El colorcito, a mí me parece que este color no lo tenemos en el Normandy, este es más un verde más flojucho, ¿vale? El otro es un verde más fuerte, este es más clarito y como veis, hombre, los mapas aquí son contundentes, ¿eh? Son bastante grandes y amplios. Ese es el B, aquí tenemos perdón, ese era el C, este tenemos el B, como veis aquí, repleto por todos lados de, de bosque. Vaya tela, vaya tela. Vaya tela, fijaros, ¿eh? ¿Cuántos niveles hay? Aquí tenemos un nivel 3, ¿no? Porque nivel 0, 1, 2 y 3. Ya ves, de aquí tienes un campo de visión de todo esto que no veas. Pones aquí un mortero y la lías parda, un cañón y la lías parda. Vale, pues venga, seguimos con el A, que vemos por aquí, que este se parece mucho, mucho, mucho al... sí, tiene cierta similitud al mapa B del Normandy, que aquí, pues, acordaros, en el Normandy estaba en el medio, la ciudad, pero bueno, tiene cierto parecido, ¿vale? Lo único, aquí faltaba lo del bocage. ¿Dónde está mi bocage? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Sé que lo mejor el bocage. Bueno, venga, continuamos. Aquí tenemos el A, aquí tenemos el D, que ya empezamos con el río, con ríos y demás. Aquí ya vemos puentecito y toda la pesca. Este mapa se le ve también complicado. Este se le ve complicado, complicado. Un majete.
Mira, seguimos con ríos. Este es exclusivo, ¿vale? Este es un mapa exclusivo que viene con el troquel que os enseñé antes, solo para los miembros que participaron en el Kickstarter, ¿vale? Como veis, un mapa bastante bueno y contundente. Contundente, con muchas cositas, joder, mucho de todo, mucho de todo. Madre mía, qué buena pinta tiene esto, qué buena pinta. Bueno, aquí los overlay, como siempre, porque lo tenemos que cortar. Y viene con una cartulina, cartón, más bien es tipo cartón, es cartón. A recortar y ya está. Este también es un overlay, que aquí no hace falta cortar, como veis es un super río mayor, no hace falta cortarle. Y aquí ya las tablas de siempre. Pues aquí tenemos tablas de evento, como en el Normandy, lo único que aquí pues cambian las cosas, ¿no? Arriba España, viva la República, camarada, cóctel molotov, salva parapetos, etcétera, o sea, salta parapetos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en inglés, evidentemente. Muy bien, aquí tenemos ya el resumen de tablas de impacto, ¿vale? Que tenemos por aquí, la tabla de combate, y aquí ha habido una modificación porque han metido la tabla de coordinación de oficiales. Aquí no sé, no me acuerdo que había en el Normandy. ¿Vale? Ahora mismo no recuerdo, creo que esta tabla cubría todo esto y a partir de aquí ya estaban el tema de los modificadores de la tabla cuerpo a cuerpo, creo que era así. ¿Vale? Bueno, tabla de valores de asalto, que ya vemos cómo funcionaba esto, en el Normandy ya lo vimos. Esto de aquí sí es lo mismo que el Normandy, en la tabla de impacto, ¿vale? Y aquí ya cambia bastantes cositas. Por ejemplo, bueno, cambia esto de aquí y yo creo que esto, creo, aquí, la tabla de ataque aéreo, evidentemente tiene que cambiar porque los aviones pues eran diferentes. Eso cae de cajón de madera de Pinocho, ¿vale? Pues venga, pues eso cambia por ahí. Aquí también cambia, evidentemente, la tabla de valores de asalto de los vehículos, ya que los vehículos eran diferentes. También son 10 años de diferencia, ¿vale? Entonces, normal que cambie la tecnología y todo. Pues aquí la tabla de penetraciones, como veis, la tabla es mucho más pequeño, ¿vale? Que en el Normandy, que le vamos a hacer. Y ya está, o sea, esto no tiene más. Esta es la tabla de terrenos, que ya la conocemos de los vídeos que me habéis visto jugar. Y como veis, pues aquí ya está todo completamente actualizado, que evidentemente yo voy a seguir utilizando mi chuletilla Warrindonga, que tengo plastificada, ¿vale? Y esta pues lo voy a dejar ahí almacenada. Esto es para tabla de fatiga, como veis, de batallón, para momentos cuando lo pida el escenario, si es que lo pide. Y aquí tenemos, pues, por lo que veis, los escenarios ya. Tenemos el escenario 1 que funciona igual que en el Normandy, que aquí te va enseñando, pues, poco a poco, ¿vale? Cómo tienes que ir moviéndote, primero con la infantería, después irá con la artillería, después con los blindados, después hará una mezcla de todo, los asaltos y toda la pesca, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos cómo va funcionando esto, te enseñan poquito a poquito cómo va el tema y está súper mega guay. Como veis, este es el primer escenario, ¿vale? Y después tenemos el último escenario que es Oviedo Resiste, el 17º escenario. Aquí ya la cosa se pone súper chunga, ¿vale? Pues ya está, 17 escenarios súper guay. Bueno, estas son las cajitas que os decía que vende Dracoideas. Se necesitan 3 cajitas para poder meter todo, ¿vale? Como veis yo aquí, bueno, le tengo petado, ¿vale? Este cajoncito le tengo petado, pero porque es que de la unidad A hay la tira, o sea, hay mogollón. A, B, C, D, E, F, G, bueno, así lo tengo yo, ¿vale? Como veis, pues lo tenemos por aquí, del bando republicano, ¿vale? Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, unos dadetes, rojo y azul. Debajo de la bañera no tenemos nada, como veis, pero sí tenemos... Uy, perdonad que he movido la cámara, perdonadme. Y como veis aquí tenemos un dibujo bastante majete. Bueno, pues aquí tenemos también... ¿qué tenemos por aquí? Creo que tenemos por aquí a CNT y demás historias. Tenemos aquí a los rusos. No sé si tenemos por aquí a la CNT. Por algún lado debería de estar. No sé dónde, pero debería de estar por aquí. No sé si no tengo... No. Sí, aquí tenemos
a los anarquistas, vale, y teníamos por aquí también, aquí debería de estar, ahí va la hostia, ¿vale? Ahí los tenemos a los vascos. Ahí tenemos a los vascos, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues vamos a pasar ahora al bando nacional. Estos, como dije antes, los republicanos. Y el bando nacional que lo tengo yo por aquí en esta cajita super chula, como lo tengo también en el Normandy. Lo único que voy a tener que adquirir alguna de estas más o bien cajitas de estas. Me da igual, si la cuestión es tenerlo bien guardadito. Bueno, aquí tengo a los blindados, por ahí debo de tener también a la Guardia Civil y demás, y bueno, ya lo estáis viendo, aquí tenemos a los italianos y poco más, o sea, tenemos por ahí también a la Falange, tenemos, bueno, bandos nacional, tanto artillería y demás. Aquí lo que me falta son parte de los alemanes que vinieron a ayudar a los nacionales con su artillería y esas historias, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y una cosita que debo de comentaros es que los requetés tienen un problema, ¿vale? Veis que vienen, a ver si enfoca esto más o menos bien, a ver, perdón, a ver, que da por ahí la sombra y no puede ser. Bueno, veis que tiene un 4 por aquí, ¿verdad? Pues si le doy la vuelta, después de perder dos pasos, sigue teniendo un 4. Esto es una errata. Para que no os confundáis a la hora de jugar, utilizar el -2 del impacto, ¿vale? Acordaros de eso. Yo no, cuando yo empiece a jugar esto, que no sé cuándo, pues a ver si me acuerdo, que esa es otra, ¿vale? Pero bueno, acordaros, los requetés tienen esta errata de 4, le da la vuelta y sigue teniendo 4. No, no, esto es un 2, ¿vale? Y ya está. Bueno, los demás troqueles de impacto y demás, bueno, los de impacto han cambiado, pero lo que son de búnkeres y demás no han cambiado y eso lo tengo donde está el Normandy. Más cositas que os puedo enseñar de aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Pues yo creo que ya no hay nada más. Ya no tengo más. Tengo esto, esto y esto. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo. Una cosa que os decía, que como veis son bastante finitos, pero bueno, oye, hace su función. Como dije antes, un pelín más grueso vendría fetén, sería la pera limonera. Entonces ya la leche, vamos. Y si ya me ponen los overlay destroquelables, vamos, es que ya un monumento, un monumento. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya molado este pequeño unboxing. Así veis el contenido de la caja. Lo único pega, pues como os dije, que los mapas XL pues no os lo puedo enseñar. Una pena. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, lo dicho. Gracias por estar ahí. Gracias por ver nuestros vídeos. Gracias también por suscribiros y como siempre os digo, suscribiros por favor, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. También nos podéis seguir en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.